El Evangelio alegra el día del Señor en Radio Santa Rosa. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Hola amigos, en este domingo vamos a acercarnos a Jesús, al que su primo Juan Bautista lo presenta como el Cordero de Dios. Bienvenido, Padre Ángel. Buenas tardes, amigo Abel, y buenas tardes, amigos radioyentes. Y antes que leas el Evangelio de este domingo, te cuento, Abel, que en estos domingos de atrás, recuerda que hemos celebrado con gozo y con mucha alegría esos misterios de la Navidad del Señor y de su epifanía o manifestación. Pero ahora, amigo Abel, empezamos juntos a celebrar lo que llamamos en la Iglesia el tiempo ordinario, porque ya no hay tiempos solemnes especiales a partir de la Navidad hasta que nos llegue después la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua. Aunque, amigo Abel, si te soy sincero, en realidad no hay ningún domingo ordinario en la Iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ninguna Eucaristía es ordinaria. Cada celebración de la misa, cada fracción del pan, yo diría que es como un acontecimiento único y extraordinario. Pero bueno, Abel, no hablemos más. Abre la Biblia y lee el Evangelio de este domingo. Proclamamos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». A él me refería yo cuando dije: «Detrás de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que el pueblo de Israel lo conozca». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, tras leer el Evangelio de hoy, podríamos decir que este domingo recoge esos ecos de la epifanía o manifestación de Dios. Recuerden así cómo Juan no solo bautizó a Jesús, sino que él dio testimonio de él, que es lo más importante. Es que, queridos amigos, Juan no podía callar lo que había visto y oído. ¿Saben por qué? Porque Juan Bautista era un profeta. Era el profeta que anunció la llegada del Mesías. Por ello es el primero que reconoció al Mesías, al ungido de Dios. Y fue de este modo el primero que también lo presentó y lo manifestó al mundo. Por eso Juan Bautista se convirtió en el primer gran testigo, como también sería el primer mártir. Pero volvamos, amigos, ahora al Evangelio. Ese Evangelio de Mateo de hoy, que ciertamente a veces lo pasamos así, indiferente. Pero hoy Jesús, tras contemplar el inicio de la vida pública de la mano del evangelista San Juan, nos invita a tomar conciencia de que comienza Jesús a trabajar, de que comienza su misión pública. De este modo, queridos amigos, podríamos decir que el pasaje que acabamos de escuchar consta de un monólogo de Juan Bautista en el que nos presenta a Jesús. Así vemos cómo el testimonio de Juan comienza y termina con una afirmación sobre Jesús. Y es aquí como lo primero que dice sobre él es que Jesús es el Cordero de Dios. Y esto creo que tenemos que grabárnoslo bien.
Jesús, Cordero de Dios. La afirmación del final es ya aún más clara y rotunda. Es el Hijo de Dios. O sea, no solo es Cordero, es Hijo. Hijo del Padre. Y es que, queridos amigos, recuerden que Juan Bautista, él fue descubriendo, podríamos decir, progresivamente, poco a poco, a Jesús como el enviado de Dios. Y a partir de este descubrimiento es que él encontró su misión. El Evangelio que acabamos de escuchar, podríamos decir, queridos amigos, que resalta al Cordero de Dios, pero el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, ahí está. Y es que él tiene la capacidad espiritual de descubrir en Jesús no solo a su primo, sino descubrir en él la persona que luche a brazo partido contra la maldad y la coloca a sus pies. Recuerden, amigos, que en aquella tradición judía el Cordero es un símbolo pascual. ¿Y saben por qué? Porque recuerda y evoca aquella primera liberación de Egipto, el paso del Mar Rojo, el paso del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la liberación. Y aquí entonces, hoy, en el Evangelio se nos va a presentar Jesús como ese Cordero inmolado en la cruz, que nos redime, Cordero que nos reconcilia y que sobre todo nos invita a vivir a ese estilo pascual, que consiste, ¿saben qué, amigos? En ser personas, pero personas renovadas según el Evangelio. Y es que, mis queridos amigos, la verdad que a veces pienso que tanto ayer como hoy hemos de recordar que seguir a Jesús no es fácil. No lo fue fácil para los apóstoles, tampoco lo es para nosotros. Pero seguir a Jesús tanto ayer como hoy, recuerden que ello comporta romper con el pecado del mundo, con ese modo de pensar y de vivir, a veces un tanto lejos de Dios, ese modo de pensar egoísta, indiferente, infiltrado a veces en nuestros ambientes también de iglesia, ese modo de pensar lejos de Dios, que no va con el Evangelio, y que hemos de reconocer que esos estilos individualistas, egoístas, violentos, nos alejan de Dios. Y son, yo diría algo más, como un veneno que nos intenta contaminar y matar nuestra fe. Y ante esto, mis queridos amigos, yo diría que los cristianos tenemos algo, y que incluso no tenemos un proyecto mejor por el que luchar que el que hoy Jesús nos ha revelado y manifestado. Ahí está la persona de Jesús. Ahí está su mensaje, cargados de razón, de una razón suficiente para seguir los pasos de Jesús, para no mirar ya hacia atrás. Así, mis queridos amigos, recuerden que todos estamos llamados a ser como Juan el Bautista, que supo incluso invitar a sus propios discípulos a que siguieran, llamados a ser como Juan, testigos. Esos testigos que dan la vida por Jesús. Es el mismo Jesús que nos está invitando a seguir sus pasos. Recuerden esa figura de Juan. Tiene esa valentía de decirle a sus discípulos, ya, dejen de seguirme a mí, sigan a él. Ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y es que él había pasado junto a ellos. Y claro, Jesús que ha pasado junto a Pedro y a Juan y Santiago, y ahora, humildemente, ¿no? Ahí está, lo están siguiendo. Y sabemos lo que ocurrió, pues que fueron, como acaba de enseñar el Evangelio de hoy, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Recordemos así ahora, amigos, finalmente que esta es la hora de Jesús. Pero también es nuestra hora, es la hora de los cristianos comprometidos hoy, aquí en el Perú y en el mundo entero. Y aquí, así, con toda confianza, yo les diría desde estos micrófonos de Radio Santa Rosa que ni los problemas, ni los sufrimientos, ni los golpes, ni las caídas, ni las enfermedades
pueden impedirnos que cumplamos hoy nuestra misión de cristianos, nuestra misión de apóstoles de Cristo. Y así yo creo, amigos, que nuestra comunidad cristiana, hoy, en nuestra parroquia, en el colegio, o en el grupo o institución donde estamos, ese es nuestro grupo, esa es nuestra comunidad que reza, que ora, que se forma, que hace su apostolado. Hoy esa comunidad debe presentar a los demás hermanos al que quita el pecado del mundo, a Jesús, que es el Cordero de Dios, que ha venido. Y estas son las buenas nuevas que trae Jesús. Buenas nuevas que trae Jesús, buenas nuevas en tu vida, como es el lema de nuestra emisora. Padre, veo en el Evangelio de hoy cómo Jesús insiste en el bautismo en el Espíritu. ¿Podría usted explicarme qué significa ese bautismo en el Espíritu? Mira, Abel, para dar respuesta a tu pregunta, piensa que en el trasfondo del Evangelio de hoy, imagínate que hay dos grupos. Unos son los seguidores de Juan el Bautista, con Juan a la cabeza, y el otro, ahí están Pedro y Santiago, son los seguidores de Jesús, con Jesús a la cabeza. Y así te cuento, Abel, que algunos ambientes cristianos del siglo I tuvieron mucho interés en no ser confundidos con los seguidores del Bautista. Y sabes, Abel, la diferencia, según ellos, era abismal. Pues los bautistas, que eran los seguidores de Juan, ellos vivían un rito externo que no transformaba a las personas. Recuerda, ¿no?, que el bautismo de Juan era para la conversión. Conviértanse, preparen el camino del Señor, era el grito de Juan. En cambio, el de Jesús, recuerda que ya hablamos la semana pasada, es un bautismo de filiación. Y ese rito era un bautismo, el de Juan, de agua. Pero los cristianos, por el contrario, se dejan transformar y se dejaban transformar internamente por el bautismo de Jesús, que es un bautismo en el Espíritu. El bautismo de Jesús, que es nuestro bautismo, somos bautizados en el Espíritu de Jesús. Y así, amigo Abel, te recuerdo que el movimiento de Jesús no se sostiene ni ayer ni hoy con doctrina solo, ni con normas, ni con ritos cumplidos fría y secamente, vividos solo del exterior. Recuerda que es el mismo Jesús quien ha de bautizar o empapar a sus seguidores. ¿Con qué? No con agua, que el agua es símbolo. Sobre todo, empaparlos con su espíritu, el espíritu de amor, de alegría, de cercanía a los pobres. Ese es el bautismo. Y es precisamente ese espíritu, el espíritu de Dios sobre nosotros, el que los ha de animar, impulsar y transformar a los discípulos para ser testigos de Jesús. Así, querida amiga Abel, está claro. Sin este bautismo del Espíritu, piensa que no hay cristianismo y no hay iglesia sin Espíritu de Jesús. Padre Ángel, ¿cómo vivir nuestra fe cristiana a la luz del Espíritu de Jesús? Pues muy sencillo, amigo Abel. Hay que dejar... No te escandalices, ¿eh? Ya veo que te estás escandalizando. Tranquilo. Mira lo que te voy a decir. No me entiendas mal, y también ustedes, amigos oyentes, no me entiendan mal, por favor.
Pero yo creo que hay que dejar, ¿no creen ustedes? Tanta hojarasca que le hemos puesto a la fe. Quizá la hemos adornado. Muchas tradiciones, muchas costumbres, muchas fiestas. Pensemos en tantos pueblos también en torno al Señor y a la Virgen. ¡Cuánta fiesta! ¡Cuánto licor y cerveza que hay también! Eso no es cristiano. Es cristiano la fe, pero la borrachera no. Por eso hay que quitar de las tradiciones la hojarasca, lo exterior, lo que nos ha alejado del espíritu. Hay que quitar quizás tanto rito y tradición sin sentido y sin espíritu y acercarnos más. Sí, amigo Abel, acercarnos más al espíritu de Jesús, que es el espíritu de Dios. Y aquí quizá muchos piensen que la fe está solo en la estructura de la Iglesia, en cumplir los ritos, en cumplir los mandamientos y las leyes. Esa es una expresión de la fe, pero la fe está más allá de la estructura, está en el espíritu. Por eso yo te diría, amigo Abel, que la fe no está y el espíritu solo en la estructura. Pues ciertamente la necesitamos, nuestras estructuras y nuestras normas y nuestras leyes. Todo en la Iglesia es signo y manifestación de la fe. Pero ¡ojo! Recuerda, amigo Abel, y recuerden, amigos oyentes, que la fe es algo más, que incluso no está ni en los mismos documentos del magisterio, ni en los libros de los teólogos. Ayudan, pero va más allá de lo que los documentos y encíclicas y libros y pensamientos de los teólogos. Porque la fe es encuentro con Jesús, porque la fe es descubrir el Espíritu de Jesús en medio de nosotros. Y así recuerda, amigo Abel, que la única fe real, ¿sabes cuál es? Es que el Espíritu de Jesús es el que despierta en los corazones y en las mentes de sus seguidores esos deseos de seguirle. Piensa así, amigo, en esos cristianos. Hoy gente sencilla, aquí en Lima y en provincias, gentes pobres, sencillas y honestas, de clase media, baja o alta, no importa. Pero son ellos, los humildes, los pobres. Ustedes, muchos de ustedes, amigos oyentes, los que ya tienen esa intuición evangélica y tienen un corazón compasivo con los pobres, con los enfermos, en los que están viendo a Jesús. Pero esos son ustedes, los sencillos, los humildes, los que de verdad reproducen a Jesús e introducen su espíritu de amor, de servicio, de caridad. Lo están introduciendo en el mundo. Ciertamente son ustedes, los humildes, los sencillos, y el mejor tesoro que hoy tenemos en la Iglesia. Pues yo diría, Padre Ángel, que hoy hay mucha gente que no conocen esa fuerza del espíritu y viven una religión de cansados y aburridos. ¿No cree usted que es así? Hombre, no te pongas tan pesimista, amigo Abel. Pero, por otra parte, desgraciadamente, he de confesarte que tienes razón, Abel. Y que es cierto lo que acabas de decir. Nos da vergüenza decirlo, pero es cierto. Hoy hay muchos cristianos que no conocen por experiencia esa fuerza del Espíritu de Jesús, que viven la religión del miedo, solo preocupados por no pecar, pero se olvidan de amar, se olvidan de ayudar, se olvidan de expresar lo que el Papa Francisco nos dice, el Evangelio de la alegría. Por eso yo diría que esa clase de cristianos que están ahí y que los queremos, pues yo diría que desgraciadamente se están conformando a vivir una religión de segunda mano. Disculpa la expresión, Abel. No podemos ser cristianos de segunda mano. Hay que ser cristianos de estreno, nuevos, de primera mano. Porque los de segunda mano no conocen y difícilmente sin conocer van a poder amar a Jesús. Sencillamente creen a su manera lo que otros les han dicho. Su fe consiste en creer lo que dice, lo que se dice, lo que se enseña o lo que escriben los entendidos, aunque ellos quizá muchas veces no están dispuestos a experimentar en su corazón nada de lo que vivió Jesús. Y claro, amigo Abel, para esas personas, pues es lógico que con el correr de los años, si del espíritu de Jesús, de sacrificio, de amor, de cercanía al pobre, al enfermo, al encarcelado, pues esos
católicos de segunda mano se aburren y su unión y el cristianismo y a la iglesia pues se va disolviendo poco a poco, y muchos incluso llegan a decir: ya he perdido la fe. No, la fe no la has perdido, es que no has buscado la verdadera fe que está en el Espíritu de Jesús. Por eso yo te diría, Abel, que hay que tener la valentía de creer en Jesús. La pregunta caería por su propio peso. ¿Qué necesitamos hoy los cristianos para transformar el mundo a la luz del Espíritu de Jesús? Yo diría, Abel, que lo primero que necesitamos hoy los cristianos no son solo los catecismos, que son muy necesarios, que los necesitamos en primer lugar para conocer nuestra fe, lo que la Iglesia dice. Pues ellos, los catecismos, ciertamente definen correctamente la doctrina cristiana. También necesitamos las exhortaciones de nuestros obispos y del Papa, que precisan con rigor también las normas morales. Pero no es solo eso necesario. Pues solo con eso yo te diría, amigo Abel, que no cambia ni se transforman las personas. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque hay algo mucho más decisivo que aprender de memoria el catecismo, de cumplir un mandamiento solo por no pecar. ¿Y saben lo que es más decisivo? Pues lo decisivo es acercarse, como antes he insistido, amigos, al Espíritu de Jesús. Yo diría incluso que habría que volver a narrar en nuestras comunidades cristianas de hoy la figura de Jesús, como hicieron los evangelistas, Mateo y Juan y Lucas. Volvieron a narrar, volvieron a revivir y a recordar a Jesús. Hoy también deberíamos en nuestras comunidades volver a revivir el Espíritu de Jesús. Hay que ayudar a los creyentes a ponerse en contacto directo, no con tradiciones y costumbres, sino directamente con Jesús. Ayudar a ponernos en contacto con el Evangelio. Y yo también te diría algo más, Abel, si me dejas que te conteste. Hay que enseñar a conocer, y hay que enseñar a amar a Jesús. Hay que aprender juntos a vivir con su estilo de vida y con su espíritu, que muchas veces van en contracorriente del mundo. Y es aquí, mis queridos amigos, donde quiero detenerme. Y me detengo para recordarles que recuperar hoy el bautismo de Jesús, yo diría que es como una asignatura pendiente para la Iglesia. Porque si hoy la liturgia nos habla de seguimiento, no hay seguimiento sin revivir nuestro bautismo. Por ello el Papa Francisco insiste, por activa y por pasiva, insiste en que hemos de dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, que hay que salir a la calle, nos está insistiendo el Papa, donde, como él mismo dice, Jesús en la calle no tiene casa, porque su casa es la gente. Con sus mismas palabras el Papa nos recuerda, somos nosotros. Su misión, la misión de Jesús, es abrir a todas las puertas de Dios, abrirlas a esa presencia amorosa de Dios. Acaba de escribir hace unas semanas el Papa Francisco. Padre, disculpe que vuelva al texto del Evangelio de hoy. Y así, tras leer el Evangelio de este domingo, le confieso que aún no veo con claridad la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Ay, Abel, ¿qué te pasa? Parece que el calor de la tarde te hace ya olvidar. Pero si de eso hablamos ya la semana pasada y ya te lo expliqué. Pero mira, tranquilo, no te enojes. Es que te lo voy a volver a explicar para que lo comprendas. Porque yo sé que también hay muchos oyentes que les cuesta entender esa diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Mira, Abel,
Piensa que los 4 evangelistas se esfuerzan por diferenciar bien el bautismo de Jesús del bautismo de Juan. No hay que confundirlos. Así, piensa que el bautismo de Jesús no consiste en sumergir a sus seguidores en las aguas de un río. Jesús sumerge a los suyos en el Espíritu Santo. Aquí está la diferencia. Juan, un bautismo de conversión para sumergir en las aguas. Jesús, bautismo para sumergirnos en el Espíritu. Y así el Evangelio de Juan lo dice de manera clara. Jesús posee la plenitud del Espíritu de Dios y por eso puede comunicar a los suyos esa plenitud. Así, mi querido amigo, piensa que la gran novedad de Jesús, ¿sabes en qué consiste? Consiste sobre todo en que Él es el Hijo de Dios. Él es el que puede bautizar con Espíritu Santo. Y ahí está la gran diferencia. En el bautismo de Jesús estamos viendo el Espíritu de Dios, que no es un baño externo. Yo diría que es, ante todo, un baño interior para penetrar, empapar y transformar el corazón de la persona. La hora, padre, va ganándonos, pero finalmente yo quisiera saber cómo es ese espíritu nuevo de Jesús que todos recibimos en el bautismo. Y permítame otra pregunta, ¿qué significa dejarnos bautizar por ese espíritu de Jesús? Interesantes tus 2 preguntas. Vamos a intentar responder, amigo Abel. Recuerda que el Espíritu de Jesús es, en primer lugar, espíritu no de muerte, sino de vida. Por eso, yo te diría, amigo Abel, que dejarnos bautizar por Jesús significa, ante todo, abrir nuestro corazón, acoger su Espíritu, que es el Espíritu de Dios, como una fuente de vida nueva. Pero recuerda también, amigo, cómo el Espíritu de Jesús es, ante todo, espíritu no de mentira, sino de verdad. Y así podríamos decir que dejarnos hoy bautizar por Él, por Jesús, es poner ante todo no la mentira, ni el engaño, ni la corrupción. Poner ante todo en nuestra vida la verdad. La verdad en la iglesia, la verdad en la familia, la verdad en la sociedad, la verdad en la política. ¡Ay, cuánto cuesta! Eso es dejarse bautizar, la verdad por encima de todo. No dejarnos engañar por falsa seguridad. Abandonar, incluso yo te diría, Abel, caminos que hoy nos desvían del Evangelio. Porque el camino de una vida pensando solo en plata está lejos del Evangelio. El camino de la corrupción está lejos del Evangelio. De ahí que el Espíritu de Jesús, yo también te diría, Abel, que bautizarnos en ese Espíritu es bautizarnos en el Espíritu de ese amor que todos necesitamos. Y esto significa que el Espíritu de Jesús es capaz de liberarnos de la cobardía, liberarnos del egoísmo, de vivir incluso pensando solo en nuestros intereses y nuestro bienestar y olvidar a los demás. Eso no es cristiano, amigo. Eso nada tiene que ver con el espíritu del Evangelio. Dejarnos bautizar por Jesús es abrirnos a ese amor que nos saca de nosotros mismos, nuestras comodidades, ese amor que nos lleva a un amor solidario, gratuito y sobre todo compasivo con los pobres, con los enfermos y alejados. Pero recuerda también, amigo Amel, que el Espíritu de Jesús es también espíritu de conversión a Dios. Y dejarnos bautizar por Él significa aquí dejarnos transformar lentamente por Jesús. Es aprender a vivir con sus criterios y no con los criterios nuestros. Vivir con las actitudes de Jesús, vivir con su corazón y sobre todo vivir hoy con la sensibilidad a quienes viven sufriendo como lo hizo Jesús. Y finalmente, mis queridos amigos, recuerden, sí, antes de despedirnos, recuerden esta semana que el Espíritu de Jesús es ante todo espíritu de cambio, espíritu de renovación, de reformas. Como lo ven, ahí está el Papa Francisco queriendo cambios, reformas en la curia de Roma y en la misma iglesia y en los obispos y en los sacerdotes y en los laicos, que nos vienen tiempos de cambios y de reformas. Eso es dejarnos bautizar, dejarnos impregnar por el Espíritu de Dios y dejarnos bautizar por Él. Es así, dejarnos atraer por su novedad creadora. Recuerden que Él puede despertar lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Despertar el Espíritu de Dios lo mejor que hoy hay en la iglesia y darle un corazón nuevo, con mayor capacidad
de ser todos fieles al Evangelio. Que el Espíritu de Jesús nos bendiga y nos acompañe a todos. Adiós, amigos. Este es el día del